¡Chamaco! ¡Ya hay que grabar! Sí, perdón, es que estaba tratando de entender cómo son ustedes. Bienvenidos amigos de YouTube a esta primera producción de la Bucoteca Films. En esta ocasión les traemos las... gracias. Vinagre de sidra de manzana orgánico. ¡No! ¡Que son las FARC! Perdón. ¿Y quién pidió ese pinche tema? Pues el niño millennial, ¿quién lo va a pedir? ¿Y por qué si ya hizo su video la semana pasada? Es que, pues la verdad se rifó con los cacahuates y el chesco y pues uno tiene que comer. Eso sí, este es un foro cultural. Gracias. Es que sin mis lentes no puedo decir nada que no sea cultural. Bueno, aquí no les vamos a hablar nada de series de Telemundo, ni de Univisión, ni de esas cosas donde las modelos son reinas de medio país. Entonces lo suspendemos todo, ya vamos. No, ya mejor arráncate. Colombia es una región de América Latina con una historia reciente que dentro de su política ha mostrado cierta polarización. Por un lado, se le reconoce como la democracia más antigua en América y por otro, también ha sufrido los golpes de la bota y el blasón con un gobierno dictatorial. Es una región habituada a los regímenes militares y a los golpes de Estado. Su historia podría colocarla en un escalón por encima del resto de los países en cuanto a su desarrollo institucional y cultural democrático. Pero su cuello cuelga otra tragedia, un galardón, el cual es el conflicto armado interno y más duradero y sangriento que superó el medio siglo. Pues a como vamos nosotros, la verdad ya los estamos alcanzando. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacieron de la violencia, así es como Colombia lo reconoce, una guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que se extendió desde finales de los años 40 hasta casi la década del 60, la cual daría a la formación de la FARC. Así es, uno de los principales antecedentes radica en que el 9 de abril de 1948, el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán desata en Colombia un cruento combate entre liberales y conservadores, entonces en el gobierno. Un acuerdo para la alternancia en el poder en 1957 acaban con la violencia interpartidaria. Pero el mito fundacional de las FARC se fecha en 1964, cuando 16.000 soldados tomaron la población de Marquetalia. Querían aniquilar los restos de milicias liberales que se habían refugiado ahí y que constituían un bastión revolucionario, con su propia organización de gobierno. Entre ellos estaba Pedro Antonio Marín, apodado Manuel Marulanda, quien se convertiría en el jefe máximo de las FARC hasta su muerte en 2008 y pasaría a la historia con otro alias como Tiro Fijo. ¿Acaso te refieres a este tipo? Pero si en Toy Story era bien tranquilo, a todo el mundo le caía bien. Bueno, yo no creo que haya liderado a las FARC, la verdad. No, se refiere a este. En fin, aquellos primeros años las FARC se constituyeron de manera espontánea para defenderse de la violencia oficial de un gobierno conservador minoritario que mediante la violencia quería perpetuarse en el poder. Eso explica Eduardo Pizarro León Gómez, investigador especializado en el conflicto armado. Luego de un proceso de consolidación que dejaba a una población civil en un estado de alerta permanente, ya que desde su primera década de formación, las FARC tenían como principal modalidad de financiamiento el dinero proveniente de secuestros, pero llegaron los años 80, época en la que el conflicto alcanzaría uno de los puntos más álgidos de su desarrollo. Así es, con los 80 llegó el cambio radical en el accionar de las FARC, que se transforma de una pequeña guerrilla en una fuerza bajo el mando de un Estado mayor y dividida en frentes y bloques. El objetivo es crear un ejército capaz de ir ganando terreno desde la zona cordillera hasta tomar la capital. Es por eso que las FARC deciden que tendrán como objetivo explícito la toma del poder y pasan a llamarse FARC-EP, por Ejército del Pueblo. En los 80 también surgen las primeras relaciones con el narcotráfico, al principio con una especie de impuestos sobre los cultivos de coca, y más tarde negociando con los crecientes cárteles de la droga. ¡El ama del patrón! El narcotráfico es una de las principales causas de la longevidad del conflicto armado. Su influencia y la manera como ha interactuado con las guerrillas y el paramilitarismo ha sido fundamental para alimentar la guerra. A ver, espérate. No manches, estos son de mis hotcakes, me equivoqué. Muchos expertos colocan al narcotráfico como el factor de mayor mutilación del conflicto, no solo porque financió los movimientos insurgentes y contrainsurgentes, sino porque además permeó las esferas del Estado. Sí, nenes, parecidos a lo que ven en su Netflix.
Con la financiación obtenida por estos rubros, las actividades bélicas de las FARC incrementaron a lo largo de la década. Sin embargo, esto no pararía, ya que al llegar los años de 1990 estuvieron marcados por una estrategia de guerra de las FARC que incluyó ataques a poblados, bases militares y cuarteles de policía. También recurrieron al secuestro de civiles para el cobro de rescates. La toma de la ciudad amazónica del Mitú en 1998 con saldo de 37 muertos y 61 policías caídos en poder de los rebeldes. Tal cual Metal Slug. Hacia el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas, en el marco del Plan Colombia, inyectando en 15 años unos $10.000 millones en el país. También, hacia el año 2000, las FARC alcanzan su mayor capacidad militar con unos 20.000 hombres en armas. Los años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos con métodos más violentos de guerra. Uno de los hechos que más recuerda el mundo fue el secuestro en 2002 de la precandidata presidencial colombio-francesa Ingrid Betancourt, liberada 6 años después por el ejército. Su cautiverio se convirtió en el símbolo del drama de civiles, policías y militares retenidos en Colombia, algunos de los cuales fueron rehenes hasta por 10 años. Otro hecho recordado del 2002 es la masacre de Bojaya, en la que murieron 79 personas que se refugiaban de combates en una iglesia. Así también se recuerda en el 2003 el atentado del coche bomba en Bogotá que dejó 36 muertos. Finalmente, en 2008, además de la muerte por aparentes causas naturales de tiro fijo, cayó abatido Raúl Reyes, el responsable internacional de la guerrilla, en una operación del ejército colombiano en Ecuador. El descabezamiento de la guerrilla siguió con Juan Manuel Santos en la presidencia. Primero murió en 2010 en un bombardeo el jefe militar Jorge Briceño, Mono Jojoy como se le conocía, y luego en otra operación militar en 2011 Alfonso Cano, sucesor de tiro fijo. Entonces llega a la cúpula de las FARC Rodrigo Londoño, también llamado Timoleón Jiménez o Timochenko. Ya saben, se les dan muy bien los sobrenombres a los colombianos. Que bueno, fue el que se terminó sentando en La Habana a refrendar el acuerdo tras unas negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, que comenzaron en 2012. Pero, ¿cómo se dio fin a las actividades de las FARC? Misma que deja un total en el conflicto armado colombiano con cifras en las últimas 5 décadas de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Bueno, pues intentos hubo muchos. El primero es la negociación de paz con las FARC en 1984 durante el gobierno de Belisario Betancourt. Del fallido proceso nació en 1985 la Unión Patriótica, un partido creado por exmiembros de las FARC, que fue masacrado por grupos paramilitares en conveniencia con fuerzas estatales. Se estima que 3.000 de sus miembros fueron asesinados. También fracasaron los otros 2 intentos de negociación de paz, iniciados en 1991 con el presidente César Gaviria y en 1999 con el presidente Andrés Pastrana. Este último se conoció como Diálogos del Caguán, por la región de 42.000 kilómetros cuadrados que el mandatario ordenó desmilitarizar en el sureste del país para que la guerrilla se concentrara. Finalmente, sería hasta el 2016 que, con el proceso de paz, se dieron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el gobierno de Colombia, en representación del Estado, y la guerrilla de las FARC. Esos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en La Habana. Se obtuvo como resultado la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016. El acuerdo final reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes. La implementación del acuerdo deberá regirse por el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana sin ninguna discriminación. En la implementación se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género. El enfoque territorial del acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características, particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad social y ambiental, y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada con la participación activa de la ciudadanía. En conclusión, las FARC significaron el golpe más fuerte a la democracia colombiana. Este proceso marcó a la sociedad colombiana, y a que un año de los tratados de paz no se ha podido borrar de la conciencia colectiva. Las negociaciones han tenido bastantes fricciones.
Tanto es que personajes externos como el Papa Francisco han estado implicados y asimismo han servido para ratificar los esfuerzos que estos tratados representan para una paz definitiva en Colombia. Bueno, amigos de la Bucoteca, si les gustó el video, coméntenos y regálenos un like. También les dejamos nuestras redes sociales para que nos puedan escribir o compartir cualquier libro o historia, en este caso, que quieran que reseñemos. Bueno, también le damos gracias a la librería Hyperion por recibirnos en esta ocasión para hacer la tarea del niño millennial por segunda ocasión en este canal. Nos vemos hasta el próximo video. ¿Y mi polvo? Pinche millennial.